Hola a todos y todas. Vamos a dar inicio a una nueva transmisión de Fundación Pro Bono y el día de hoy sobre una temática que vamos a dejar acá en la casilla. Límites en la fiscalización del empleador en modalidad de teletrabajo. O sea, es una materia súper actual que a todos nos va a servir, ¿cierto? Para poder actualizarnos, saber qué hacer ante determinadas situaciones. Así es que ahí vamos a ir esperando que se conecten nuestros seguidores, nuestras seguidoras. Ahí Instagram ya envió las notificaciones a sus cuentas para que puedan sumarse a esta transmisión. Y muchas gracias, ahí se está uniendo. Hola Fabi, Lili, Ivana. Les agradecemos que se conecten a nuestra transmisión. Mi nombre es Fabiola Cabezas, yo soy abogada coordinadora del área de litigios de Fundación Pro Bono. Y como ustedes saben, Fundación Pro Bono es una organización sin fines de lucro que lleva más de 20 años trabajando por el acceso a la justicia, apoyando, ¿cierto?, a personas que estén en situación de vulnerabilidad o grupos de personas en situación de vulnerabilidad y también organizaciones sociales. Así es que en caso de que tú tengas alguna duda jurídica, alguna duda legal o tengas un caso para poder ver si podemos ayudarte, ¿cierto?, en tu caso específico, debes escribirnos a probono@probono.cl o puedes ingresar tu caso a través del formulario que vas a encontrar en nuestra página web, que es www.probono.cl. Y dando inicio ya a nuestra actividad del día de hoy, ¿cierto? Para hablar sobre un tema sumamente interesante que puede ser tu caso, ¿cierto? Puede ser el caso de algún cercano, de algún amigo, algún familiar cercano tuyo que está en modalidad de teletrabajo y no sabe cómo distinguir sus derechos, sus deberes y su jefe puede, por ejemplo, saber si es que su jefe, por ejemplo, puede monitorear o no su computador mientras está teletrabajando o si, por ejemplo, puede ir a ver a su casa si es que efectivamente está cumpliendo su labor o no. Todas esas preguntas las vamos a responder el día de hoy. Todas las preguntas que ustedes tengan las puedes dejar acá en los comentarios que ustedes encuentran acá en la casilla ahí abajo. Y para poder responder esto, por supuesto que nosotros le pedimos apoyo a miembros pro bono, a especialistas en esta materia. Específicamente nos van a acompañar el día de hoy Juan Luis Castro y Catalina Melgarejo. Ambos son abogados, abogadas, asociados, asociadas del área de Derecho Laboral y Migración del Estudio Jurídico Guerrero Olivos. Así es que vamos a ver acá dónde está la solicitud para que ellos se puedan unir a nuestra transmisión. Entonces, por mientras, les recuerdo que esta transmisión ustedes pueden ir haciendo todas las consultas que quieran, las preguntas que tengan, aprovechen esta instancia porque contamos con dos abogados, abogadas especialistas que nos van a estar apoyando. Así que ahí ya se unieron. Catalina, José, ¿cómo están? Hola Fabiola. ¿Qué tal? ¿Todo bien por acá? Gracias. Muy Qué, contentos de estar con ustedes. qué bueno, ¿no? Muchas gracias por poder apoyarnos porque en realidad es una temática sumamente vigente, ¿cierto? Hay mucha gente que hoy día todavía está en teletrabajo, así es que a muchas personas les hace sentido esta temática y por supuesto agradecerles la disposición. Sabemos que el tiempo escasea, así es que muchas gracias. Y por supuesto que, como ustedes ya saben, la temática que nos convoca son los límites a la fiscalización del empleador-empleadora en modalidad teletrabajo. Y la primera consulta que nosotros queremos hacerle es lo más básico, ¿cierto? Que tiene que ver con qué derechos y, por otro lado, qué deberes tiene un empleador con sus trabajadores y trabajadoras que están en teletrabajo. Sí, sí. Gracias por la pregunta, Fabiola. Yo creo que podríamos partir señalando qué es el teletrabajo o el trabajo remoto, el trabajo a distancia, ¿no es cierto? Porque fundamentalmente uno lo puede definir como es la prestación de servicios, ¿no es cierto? El trabajar en un lugar, pero distinto de las dependencias de la empresa, distinto de la faena, del establecimiento donde está la empresa.
Eso es lo primero como para enmarcar de qué estamos hablando. Y en cuanto a los derechos, yo creo que el espíritu de la ley, lo que la ley intenta reflejar, es que el trabajador que está haciendo trabajo remoto, que está teletrabajando, tenga los mismos derechos que tendría como si estuviera trabajando presencialmente. ¿Ya? La lógica es un poco esa. Entonces, expresamente la ley reconoce que el trabajador no se puede ver menoscabado ni perder derechos por su condición de teletrabajador. Esa es la primera idea. Entonces, el trabajador mantiene sus derechos. ¿Derechos como cuáles? Por ejemplo, en cuanto a las remuneraciones. El trabajador no puede ver afectadas sus remuneraciones por estar teletrabajando en vez de estar trabajando presencialmente. ¿Ya? No puede ver menoscabada su condición económica en cuanto a remuneraciones por esa condición de teletrabajar. También en cuanto a la jornada, si es que el trabajador tiene pactada una jornada, se le debe respetar esa jornada. Recuerden ustedes que la jornada de trabajo está pensada como un derecho para el trabajador para que el tiempo de trabajo no exceda ciertos límites. Y ese derecho a la jornada, a que se respete el tiempo de trabajo, también es un derecho que en el teletrabajo, allí donde existe jornada para el trabajador, se debe respetar. ¿Ya? Y en ese sentido también es relevante que les mencione que en el caso de que los trabajadores no tengan jornada, porque hay ciertos trabajadores en el derecho chileno que no están sujetos a jornada, lo que normalmente se conoce como artículo 22 de manera informal, esos trabajadores también tienen una protección. Como no tienen la protección de jornada propiamente tal, tienen adicionalmente una protección que establece la ley de teletrabajo chilena y que es prácticamente pionera, al menos en Latinoamérica, en ese sentido, que es el derecho a desconexión, que es el derecho que tiene el trabajador a no responder órdenes o directrices o preguntas que el empleador efectúe durante un cierto periodo de tiempo, que en el caso de la ley chilena es de 12 horas continuas. Entonces el trabajador queda protegido, digamos, durante 12 horas, a lo menos en que no está obligado a responder correos, requerimientos, etcétera, que el empleador le pueda hacer. Yo solo complementar que de repente, y yo creo que no está tan claro, no es lo mismo que no tengas la obligación de responder a que no tengas la obligación de quizás recibir. O sea, puede ser que en esas 12 horas quizás uno sí reciba un correo, pero no podrían, por ejemplo, sancionarte o despedirte porque no respondiste en esas 12 horas, porque esas 12 horas de descanso, así como una persona que trabaja de 9 a 6, de 9 a 7, se va a su casa y no sigue trabajando después en su casa. Esa es un poco la lógica. Yo solamente también hacer un matiz de lo que señalaba el José de la definición. Nosotros vamos a hacer referencia en esta charla en particular al teletrabajo, que supone que el trabajador utiliza medios informáticos para prestar su servicio, desde el computador en el fondo. No estamos hablando del trabajador que presta servicio en su casa, pero por ejemplo podría ser un costurero, que no utiliza medios informáticos, porque ahí las formas también son distintas. Exactamente. Y hay otros derechos también, siempre teniendo en mente esta idea de la regla general de que el teletrabajador o el trabajador remoto en general, ¿no es cierto? Con la precisión que hacía la Cata, siempre teniendo presente que ese trabajador no pierde derechos por el hecho de teletrabajar. También tiene otros derechos más específicos, por ejemplo, el derecho a retracto. Fíjense que si es que uno pacta el teletrabajo durante la relación laboral, no al inicio, sino que durante, o sea, porque ahí el empleador me propone en este tercer año abajo, yo después tengo derecho unilateralmente, quiero volver al trabajo presencial. Y el empleador, por su parte, podría hacer lo mismo, también tener el mismo derecho. ¿Sabe qué, señor trabajador? Yo quiero que volvamos, y lo decido así unilateralmente, al trabajo presencial. Esto pasa solo cuando el teletrabajo fue pactado durante la vigencia de la relación laboral. ¿Por qué? Porque la ley entiende que como la relación laboral inició antes, los trabajadores y los empleadores pueden tener la expectativa de trabajar presencial siempre, ¿ya? Eso no ocurre cuando el teletrabajo fue pactado al inicio de la relación laboral, o sea, desde el origen. En ese caso, ni el trabajador ni el empleador pueden unilateralmente volver, pero sí podrían pactar el trabajo presencial de común acuerdo. No, y fijar alternativas de repente, no solo teletrabajo, no solo desde la casa, pueden haber modalidades mixtas, pueden haber modalidades que tenga teletrabajo con jornada o sin jornada, siempre que se respete la normativa laboral, hay flexibilidad, entendiendo también lo que hemos vivido, 2 años de pandemia, las relaciones laborales se han ido adecuando y se han puesto quizás un poco creativas en buscar alternativas más flexibles. Incluso con deberes o derechos
alguien que está teletrabajando tiene derecho a saber qué sindicatos hay en esta empresa, porque si yo no estoy yendo, ¿cómo me entero que existen sindicatos, por ejemplo? Sí. Y por último, el último derecho, que quiero detenerme también en el que mencionaba Catalina, que es muy relevante, que es el tema de los derechos colectivos. ¿Qué pasa cuando hay un sindicato? Porque fíjense ustedes que el teletrabajo podría tener un poco la desventaja de que al estar todo desde su casa o desde un lugar distinto de Y la ahí empresa, una no poder tener esa unión con los compañeros de trabajo que le puedan permitir ejercer ciertos derechos colectivos, ¿no es cierto?, sindicalizarse, negociar, etcétera. Entonces la ley lo primero que hace es decir, bueno, los trabajadores tienen los mismos derechos colectivos y el empleador debe avisar al teletrabajador nuevo que ingresa a la empresa que existe un sindicato en la misma y que por lo tanto tiene derecho a afiliarse. Claro, exactamente. Entonces el empleador tiene que informar esas cosas a los trabajadores. Y por último, un último derecho, y con este sí que termino, un derecho a volver a la empresa. El trabajador, el teletrabajador siempre tendría la facultad, ¿no es cierto?, de volver a las dependencias de la empresa, no se le permitiría prohibir la entrada, digamos, al trabajador. Claro, si hay actividades comunes, no sé, un asado a final de año, no podrían decir, no, es que tú estás teletrabajando, no puedes ir a este tipo de actividades. O sea, el acceso también a las instalaciones para ese tipo de actividades no debería estar prohibido. Exactamente. Entonces eso, Fabiola, esa es como la batería de derechos, teniendo siempre presente que la idea es que teletrabajadores y trabajadores presenciales tengan los mismos derechos. Súper. Y ahí una pregunta que surge, que nos ha llegado bastante igual a la fundación, es cómo se tiene que pactar, y quizás ahí nos salimos un poco del tema, pero igual es súper importante, cómo se tiene que pactar este teletrabajo. Sí, mira, el teletrabajo, bueno, en realidad, todo lo que tenga que ver con los derechos laborales, esa es la regla. Todo debería quedar, esa voluntad que se expresa en el acuerdo de hacer un contrato de trabajo, cuáles son nuestras funciones, nuestras remuneraciones, debería quedar plasmado, ya sea en el contrato, en un anexo. Y lo mismo el teletrabajo. El teletrabajo debería constar por escrito, y lo que hace la ley es establecer algunas menciones que considera que deberían ser mínimas. Mínimas como, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Vamos a hacerlo todos los días de la semana? ¿Vas a tener jornada? ¿Dónde vas a desempeñar estas funciones? ¿En tu casa o en un lugar libre? En el fondo, no es necesario aquí que revisemos punto por punto, pero lo que busca la ley es decirle, bueno, al menos regula estos mínimos para que tengamos claridad, y luego, sobre eso, por supuesto, se pueden regular otras cosas, pero idealmente déjenlo por escrito, porque si lo dejamos por escrito no tenemos dudas, y si no hay dudas, tenemos menos conflictos. Pero eso no es solo teletrabajo, esto va a ser para todas las relaciones laborales. Ahora, sobre eso que tiene que quedar por escrito, y esto fue una modificación, o algo que pide la ley de teletrabajo, pero que hoy día también lo piden casi todos los contratos por la ley de modernización de la Dirección del Trabajo, además hay que registrarlo en la Dirección del Trabajo. O sea, no solamente le estamos diciendo al empleador, déjelo por escrito, sino que además usted inscriba o registre este contrato en nuestras plataformas. O sea, nosotros queremos saber quiénes son los trabajadores que están teletrabajando. Y eso tiene una importancia también porque la ley le dice, inscríbalo, y nosotros vamos a notificar también a los organismos de seguridad para que la Mutual, la que sea, el IST, el ISL, la H, la Mutual de Seguridad, la que usted tenga, sepa que este trabajador está en esta condición especial de trabajo. Súper, súper claro. Incluso acá nos llegan comentarios, nos dice, Ariadna nos dice súper claro todo, gracias. Así que, de verdad que muy clara la información y precisa, algo súper necesario de conversar, porque en realidad hay mucha información en las redes, pero de repente uno no sabe si creer o no. Entonces, lo importante es que estén ustedes como abogados, abogadas especialistas en este tema, para que nos puedan ayudar al respecto. Nos piden también, que si se pueden alejar un poquito de la cámara para poder verlos, porque los vemos ahí medio cortados. Quieren ver sus rostros, eso es. Perdón, hay una pregunta que la encuentro muy interesante, no sé si la tenían contemplada para más adelante, pero que tiene que ver con qué pasa con los accidentes que ocurren dentro de la casa, por ejemplo. Sí. Creo que es interesante, y aquí hay un par de pronunciamientos de los sucesos que son un poco estrictos, y uno diría, chuta, estamos muy estrictos, todo es accidente del trabajo dentro de la casa. Yo diría que hay matices, pero en realidad cuando tú tienes un accidente teletrabajando y es con ocasión de tus labores, bueno, sí, es un accidente laboral y por lo tanto estaría cubierto por la ley.
Lo que pasa es que, claro, el último tiempo hemos tenido situaciones más intermedias, la persona que estaba cocinando y se cortó cocinando, pero estaba durante su jornada y estaba cocinando porque el horario de almuerzo. ¿Es un accidente laboral? Bueno, hemos tenido un pronunciamiento del suceso que dice que sí también. Entonces, claro, todo sería accidente laboral en ese sentido. Y bueno, yo le estoy diciendo, después de eso hay procesos de apelación, etcétera, entonces no sé el final de la historia, pero efectivamente, al menos a priori, cuando es con ocasión de la relación laboral, sí. Ahora, lo mismo pasa cuando uno se va saliendo de la casa y se tropieza con la reja, ya pasé el umbral y voy a mi pega, o me tropecé antes. Bueno, hay situaciones más grises, pero por supuesto que los trabajadores están protegidos. O sea, ahí, José, si quieres complementar algo. Hay un caso bien interesante de una trabajadora que tenía una reunión virtual, tenía un Zoom. Se iba a reunir con su jefe, estaba comenzando su jornada, y se cae por la escalera desde su pieza, desde su habitación, donde ella duerme, baja, y se cae por la escalera. Y la pregunta es, bueno, ¿había llegado ya al trabajo, por así decirlo? ¿Estaba ya trabajando? ¿Fue con ocasión del trabajo, como decía Catalina? Y claro, ahí la interpretación ha sido, hasta ahora, ¿cierto? Siempre puede ir mutando, ¿no es cierto? Depende de cómo vayan resolviendo los organismos. Pero claro, como ella iba directamente a una reunión y tenía un fin laboral, ese movimiento, esa energía que ella gastó en bajar la escalera y donde terminó finalmente cayendo, hace que sea un accidente con ocasión del trabajo y por lo tanto un accidente laboral. Ahora, la pregunta de fondo es que sí, están protegidos y por lo tanto uno podría activar las instituciones y después van a ser las instituciones especializadas, más allá de lo que las anécdotas que estamos contando nosotros, van a ser ellos los que van a determinar si ese caso concreto es un accidente o no, los criterios pueden ir cambiando, después esto además se puede apelar. Entonces, claro, yo estoy contando una anécdota, el José también, que fallaron así, después esto puede cambiar, pero al menos que tengan la tranquilidad, aquellos que están teletrabajando, de que no están desprotegidos porque no salen de su casa, que en el fondo, si se produce algún tipo de accidente o enfermedad profesional por las labores que está desempeñando, por ejemplo, una persona que esté todo el día teletrabajando en su casa y nadie se preocupó que el asiento le queda de una posición en que las manos no están en 90 grados y por eso le genera una tendinitis, bueno, eso es una enfermedad profesional y si es una enfermedad profesional también va a quedar protegido. Entonces, la protección está igual. Y ahí, Catalina, pasamos también a otro tema que tú misma mencionas, que es el tema de los recursos. Justamente tenemos acá una pregunta, porque tú nos mencionas, ¿qué pasa si a alguien que está en su casa y, por ejemplo, su empleador o empleadora no le entregó una silla adecuada para poder trabajar y tiene un problema en la espalda? O, por ejemplo, para acercarse al computador tiene problemas, ¿cierto? Porque la silla no le da un buen ángulo y le da tendinitis. ¿Qué pasa con este tema relacionado a los recursos? Justo tenemos una pregunta acá que dice, de uno de nuestros seguidores, que dice, ¿el empleador tiene que pagar el gasto de internet del trabajador que está en teletrabajo? Sí, a ver, lo que dice la ley en este punto es que el empleado, aquí la idea, insisto, esto es muy relevante decirlo, la idea de la ley de teletrabajo es que las cosas no cambien mucho respecto de cómo hubiera sido presencial. Y cuando es presencial, es el empleador quien tiene que hacerse cargo de la silla, del mesón, del computador, etc. Y lo que busca la ley es seguir esa tendencia. Entonces, es el empleador quien tiene, de cargo suyo, digamos, el poder proporcionar al trabajador las herramientas, los utensilios, los equipos para que éste pueda trabajar. Y eso incluye también ciertos servicios, como por ejemplo la electricidad y fundamentalmente el Internet. Y aquí el primer punto relevante es señalar que el trabajador no está obligado a poder utilizar sus equipos propios, ¿ya? O sea, el empleador no puede obligar al trabajador a que ocupe su propio computador, por ejemplo. Eso está expresamente prohibido en la ley, lo cual no significa que el trabajador voluntariamente acuerde con el empleador, ¿no es cierto?, el poder usar su propio equipo y que haya alguna compensación de por medio por el desgaste que implica el uso del equipo personal para fines laborales. Pero la idea general de la ley es precisamente esa, este cargo del empleador, los gastos en los equipos y en Internet. También es importante que si es que el trabajador usa sus medios propios, su silla propia, o incluso el empleador compra estos utensilios, estos equipos, estas herramientas para que el trabajador las pueda usar, es importante que cumplan con ciertas características mínimas de seguridad. Piensen ustedes que si uno está sentado en su casa todo el día,
lo mínimo es que la silla tenga un respaldo, que los equipos sean, claro, justamente tenga un apoyo lumbar para la espalda, tenga ciertas características ergonómicas, ¿no es cierto?, que se puedan adaptar bien al uso, una cierta iluminación, una cierta tamaño del escritorio, y todas esas son cosas de las que el empleador tiene que preocuparse. Eso, no sé, Catalina. Sí, yo diría que, por supuesto, el empleador, bueno, todo lo que dice el José es así, el empleador tiene que proporcionar la herramienta. De todas maneras, no sé, si yo tengo una mesa en mi casa, yo puedo declarar que tengo una mesa y que es apta para prestar los servicios, no es necesario que el empleador me lleve otra mesa. O sea, uno puede ir pactando también cuáles son las herramientas que necesita. Y si yo tengo un mouse en mi casa y no quiero otro, también puedo declarar que yo ya tengo un mouse que es adecuado y que si es que se me echa a perder ese, puedo pedir otro. Y si yo compro una silla y pido un reembolso, bueno, también reconocer que entonces si ya pedí el reembolso de esa silla tengo que devolverla, porque ya no es mía, sino que pedí el reembolso entonces de la empresa. Y así con cosas que realmente han ido generando malos entendidos, con esta entendida de como, no, es que la empresa me tiene que dar todo, bueno, pero es que también hay ciertas cosas que uno tiene que ir conversando. La asignación de Internet implica que me tienen que pagar todo el Internet. No, en realidad no, porque yo parte de mi Internet también lo consumo en Netflix, Amazon y en cualquier otra aplicación que ocupo para ver, por ejemplo, alguna política o cualquier otra cosa, en el fondo, como la luz tampoco es solamente para conectar el celular y el computador, sino que para otras cosas también. Y ahí, claro, uno puede acordar con el empleador algún monto que sea una asignación, como se pacta una asignación de movilización, como se pacta una asignación de colación. Y antes, por ejemplo, me podrían haber pagado una asignación de movilización y ahora que estoy en teletrabajo podrían decir, bueno, cambiemos esa asignación de movilización por una de teletrabajo. E incluso podría ser el mismo monto, que compense en el fondo parte de estos gastos. Entonces, no es necesario que después venga el empleador y me pague la boleta, porque tampoco correspondería que pagara absolutamente todo, pero sí en el fondo que se hiciera cargo de alguno de los gastos. Más que los gastos de las herramientas que yo necesito para trabajar. Esa es la realidad. Súper claro. Y justo ustedes están ahí con una bolita de cristal porque se están anticipando a las preguntas que nos llegan en los comentarios. Nos dicen, justamente, acá dice, si cambio de trabajo presencial a teletrabajo, ¿me pueden quitar unilateralmente el bono de movilización si me lo han dado por más de 3 años? Yo diría que más que unilateralmente, en el fondo, el bono de movilización tiene un sentido, una naturaleza, que es justamente compensar el gasto del traslado. Y ahora esos gastos, en el fondo, tienen, por ejemplo, más sentido porque voy a incurrir en gastos de teletrabajo. Entonces, pareciera que no es tan loco, por ejemplo, acordar cambiar el nombre de ese gasto. Que hoy día ya no sea gasto de movilización, sino que sea de teletrabajo. Al derecho al trabajo no le gustan las modificaciones unilaterales. Si la pregunta, como por regla general, no le gustan. Generalmente tiene, o sea, no generalmente, sí, la regla general es que es de mutuo acuerdo, que los cambios son de mutuo acuerdo. Pero también las relaciones laborales tienen que ser de buena fe y las relaciones laborales son de largo plazo, es como las familias. Uno igual de repente tiene que entender que hay buena fe en esta relación y que por lo tanto que me estaban pagando eso, que era para movilizarme y hoy día no lo voy a utilizar, bueno, tiene sentido que hoy día se utilice para este otro tema, pero así como unilateral, sin preguntarme nada, no, el derecho al trabajo no le gusta eso. Hay gente que no sé si quieres complementar. Sí, solo 2 cositas, para que no suene contradictorio con lo que yo dije, porque yo fui muy enfático en que las remuneraciones no se ven alteradas por el hecho de pasar de presencialidad a teletrabajo. Precisar que precisamente la asignación de movilización es un ítem que no es remuneracional. No es remuneración precisamente por lo que decía Catalina, no es un pago por el trabajo que yo hago, sino que lo que busca es compensar el gasto que yo hago para movilizarme, ¿ya? Y como en este caso no va a haber movilización, claro, pareciera que esa asignación pierde causa. Ahora, hay que ser cuidadoso con esto porque también hay que verlo caso a caso, porque en el caso que menciona esta persona, ella lo recibió por 3 años y habría que entrar a ver el detalle de si es que el monto es parecido o no, si es que es idéntico, si es fijo, si va cambiando, para ver si es que efectivamente era un monto para compensar la movilización o era parte de la remuneración en verdad, en virtud de un derecho adquirido, de una cláusula tácita. Entonces hay que ver el caso a caso siempre. Y por lo demás, y solo agregar, bueno, el teletrabajo no implica que tú tienes que trabajar en tu casa.
el teletrabajo puede uno pactarlo de forma abierta también. O sea, yo puedo ir a trabajar en un Starbucks, a cualquier lugar de coworking, en el fondo. Generalmente a los empleadores les gusta más o menos saber porque así uno puede tener algo de control del lugar donde va a prestar los servicios. Y si yo tengo algo de control, puedo tomar medidas de seguridad. Si no tengo nada de control, menos medidas de seguridad puedo tomar. Pero podría no pactar ningún lugar concreto. Y si no pacto ningún lugar concreto, quizás esa misma asignación que yo digo que perdió sentido a priori, no, ahora ya no pierde sentido. Entonces, lo que dice el José es muy importante. O sea, uno, sabe que al derecho de trabajo no le gustan los cambios unilaterales, solo excepcionalmente, y eso ya para otra charla en Yucariandi. Dos, que por supuesto los contratos de buena fe, que quizás se pierda un poco el sentido de esta asignación, sí que va a estar desde tu casa, pero que sí hay que mirarlo caso a caso, y que en el caso a caso podría sí tener justificación y que por lo tanto tendría que seguir pagándose. Así que ese como redondeando la pregunta. Queda súper claro. Finalmente, o sea, hemos podido revisar hartas cosas. Aprox ya llevamos como media hora de transmisión en vivo y hemos revisado varios temas. Revisamos remuneración, revisamos el tema de la jornada en teletrabajo, el derecho a desconexión también, vimos el derecho a retracto también, y también el tema de los recursos, ¿cierto? Que esas han sido preguntas, pero bastante recurrentes, de consultantes en nuestra fundación, y también, si se dan cuenta, de las mismas consultas que tienen las personas que están conectadas a nuestra transmisión. Incluso hay otra pregunta que nos hicieron acá a través de los comentarios, es, ¿mi empleador puede o no amonestarme porque en mis reuniones virtuales, nos comenta acá que esta persona tiene teletrabajo, he estado en algunas ocasiones con mi bebé en brazos? Es decir, si la pueden amonestar por estar en sus reuniones virtuales con su bebé en brazos. O están al callo las preguntas. Sí. La respuesta es ¿qué es lo que nos gustaría? O Porque es lo que en verdad es. Sí. sí, es súper complejo porque en realidad, te doy la palabra al tiro, José, es complejo porque por regla general uno debería prestar sus servicios, por favor no me malinterpreten, pero cuando uno presta sus servicios, al empleador lo que le gustaría es que uno estuviera abocado 100% a eso. Como que se desligara de su lado, como soy mamá, soy papá, soy todas las otras cosas y estoy trabajando eso, y si yo estuviera presencial probablemente no estaría con mi hijo en brazos y tendría que utilizar, por ejemplo, algún servicio de guardería, de colegio, de jardín, etcétera. Y de hecho la ley lo contempla, y no se pierden esos derechos si yo estoy en teletrabajo. O sea, si esa mamá, ese papá necesita una sala cuna, probablemente, no, si la es de aquellas empresas que puede tenerla, tendría ese derecho. Y por eso quizás el empleador podría de alguna manera quizás sentirse que no está 100% prestando los servicios. Ahora, igual uno tiene que tener criterio, y la proporcionalidad de las medidas de sanción son súper importantes. O sea, yo no puedo llegar y sancionar si que hay una persona que está prestando el servicio al 100%, y eso no le está afectando en nada, quizás la sanción podría ser desproporcionada. Ahora, si esa misma reunión fue quizás en una presentación de la empresa frente a otras personas, en una exposición, quizás ese mismo Teams sí sería muy distinto a que sea una reunión interna. Habría que ir analizándolo para ver si es que efectivamente esta sanción fue proporcional o no. Pero la ley, de todas maneras, contempla formas para apoyar a esas mamás o papás que necesiten, en el fondo, el cuidado del menor, y hacer una licencia si el hijo está enfermo, una licencia médica, etcétera. No, a esta altura de la vida, yo creo que después de años de pandemia, que aparezcan niños al lado, hasta nosotros en los juicios, ¿cuántas veces hemos visto hijos de jueces como molestarse por eso? Parece un poco desproporcional, pero como les digo, habría que ver si justo esa era la presentación de la marca frente, no sé, a millones de personas, que aparezca con el hijo, quizás eso podría haber sido distinto, no sé, tratando de entender por qué ese empleador quizás tomó la decisión de amonestar en ese caso.
No sé qué. Es interesante aquí, me voy a alejar un poquito de lo jurídico, Fabiola, te pido disculpas, pero esta fue una ley que se tramitó durante mucho tiempo en el Congreso. Durmió bastante tiempo, fue trabajada durante este tiempo y claro, en pandemia se apuró, digamos, para que saliera rápido, digamos, justo en el tiempo de la pandemia. Pero la ley no regula estas cosas. No. Y en general es normal que no la regulen, pero las leyes no regulan todo. Y el reglamento tampoco lo hace, porque hay un reglamento de la ley de teletrabajo y los dictámenes de la Dirección del Trabajo tampoco regulan ese punto en particular. Entonces, cuando eso pasa, uno siempre tiene que ir viendo el caso a caso, como mencionaba muy bien la Cata, e ir viendo los criterios. Y al final es súper importante lo que decía Catalina respecto de la proporción y de los criterios que uno va a usar para molestar. No es lo mismo que yo esté todos los días con mi guagua en brazos en todas las reuniones, a que sea algo esporádico, que pase de vez en cuando, y si no es lo mismo que la guaguita esté durmiendo, a que esté llorando. Son cosas que, en definitiva, se van viendo caso a caso y siempre analizándose en relación a la proporción, como decía Catalina, de la amonestación. El empleador no puede amonestar por todo, tiene ciertos límites, ¿no es cierto?, entre ellos la proporcionalidad, el reglamento interno también de la empresa. Por lo tanto, es algo que se tiene que ir viendo caso a caso con los materiales, digamos, que nos proporcione la empresa y el trabajador. Efectivamente. Y ahí, bueno, nos queda súper clara la respuesta y también nos consultan la siguiente pregunta. ¿Qué hago si mi jefe... Están con muchas preguntas acá, así que estamos súper contentos de que tengan dudas, porque así podemos aprovechar que está Catalina y José para poder ayudarnos. Dice, ¿qué hago si mi jefe fue a mi casa sin previo aviso para ver si yo estaba trabajando ahí? ¿Puedo denunciarlo? Este es un temazo. Sí, no estamos preparados para esto. No, preguntas demasiado al calle. No, a ver, este es un tema muy importante porque pasa harto y tiene una cuestión muy humana detrás, que en el fondo el empleador llega al lugar al lugar más privado probablemente, ¿no? Donde está la familia, donde está el hogar. Entonces, en ese sentido, es una cuestión bien sensible. Y yo creo que lo primero que uno debería decir aquí, Cata, es el tema de la Constitución. Aquí hay ciertos derechos constitucionales fundamentales que están en juego. El primero de ellos es, desde luego, la privacidad, ¿no es cierto?, que está en el artículo 19, número 4 de la Constitución. Y en segundo lugar, la inviolabilidad del hogar, ¿no?, que también es un derecho constitucional fundamental que está en el 19, número 5. Entonces, esos derechos fundamentales juegan acá un rol. Y respecto de la pregunta en concreto, ¿puede llegar el empleador sin avisar? Sí, el empleador puede moverse, digamos, por donde quiera. El punto es si yo lo dejo entrar o no. Y acá es importante señalar que en el fondo el trabajador siempre tiene el derecho a decir que no, porque estamos dentro de propiedad privada y es la ley, particular las leyes penales, ¿no es cierto?, y procesales penales que regulan los casos en que se puede entrar a un recinto privado, que son súper estrictos. Entonces, el trabajador siempre puede negarse. Y ojo que la ley se pone en la hipótesis de que el empleador vaya a fiscalizar, de que el órgano administrador de la ley 1744, la ACH, la Mutual, etcétera, también vaya a fiscalizar, e incluso la Dirección del Trabajo. O sea, son tres entes distintos que podrían ir a la casa, presentarse y con la intención de fiscalizar. En esos tres casos la ley dice siempre con autorización del trabajador. No pueden entrar sin autorización del trabajador. Ahora, probablemente el trabajador va a estar interesado, si estoy viendo, no sé, un problema con alguna enfermedad profesional, voy a estar interesado en que la H entre a mi casa, o si viene el compin, yo creo que entre para que me vea que estoy cumpliendo con la licencia médica, por ejemplo. Nosotros hemos visto en algunos, cuando hemos hecho asesorías, que los anexos incluyen este permiso, como anticipándose a esto y permitiéndole al fondo y diciéndole al trabajador, bueno, voy a permitir en ciertos casos, por ejemplo, que el empleador pueda ir a la casa. Los que hemos visto, al menos no sé, José, si te toca algo distinto, se han hecho pensando en los deberes de seguridad, que a mí no me parecen tan locos. O sea, pensar que el empleador al menos vaya una vez para ver el lugar donde yo estoy trabajando, para ver si que tiene luz, si la silla, la mesa, si voy a tener un enchufe lleno de cable y que después eso puede tener una sobrecarga eléctrica. Bueno, parece que si yo doy esa autorización para eso, o que la H venga alguna vez, no sería tan terrible, y los anexos que hemos visto, o al menos lo que yo he visto, van por ese sentido, más que por un tema como de fiscalizar las labores diarias.
Ahora hay rutinas de trabajo muy distintas. No sé, una vez vi un caso de vendedores que en el fondo utilizaban la casa del trabajador como un medio centro de acopio. Entonces, claro, el jefe iba muchas veces, pero más que a fiscalizarlo, porque también tenía que ir y retirar productos, y iban y se ponían de acuerdo, tenían reuniones. Entonces, también, claro, hay realidades y dinámicas de trabajo muy distintas en rubros súper distintos, donde uno no puede llegar y decir, ah, para todos es exactamente igual, pero lo que dice el José siempre tiene que quedar como detrás y fundamental es que la casa en el fondo, o sea, ni siquiera Carabineros puede llegar y entrar por cualquier motivo. Tiene solo cuando está quizás en presencia de un delito flagrante y ahí puede llegar a entrar o con una operación judicial. Entonces, si ni ellos pueden entrar, ¿cómo el empleador va a llegar y entrar en el fondo? Claro. Cuestión distinta es si es que eventualmente hay una sanción posterior por no dejar entrar. Pero eso es una cuestión que también se tiene que resolver caso a caso y sobre todo atendiendo a la proporcionalidad del tema. Efectivamente. Y ahí entonces pasamos a desde casos en que no podría, por ejemplo, ingresar, ¿cierto? Casos de cosas que no podría hacer el empleador. Y pasamos al otro, es decir, ¿cómo puede el empleador o empleadora controlar el cumplimiento de las labores, del horario, etcétera, sin invadir la privacidad del empleador o la empleadora? Sí. Sí, a ver, lo primero, algo que decía Catalina en ese sentido hace un ratito que es bien importante. La Cata nos decía, el anexo de teletrabajo o el contrato que contiene el teletrabajo tiene que tener una serie de requisitos y contemplar ciertas cosas. Precisamente una de esas cosas que contempla y que tiene que tener sí o sí el anexo de teletrabajo o el contrato es la manera en que el empleador va a hacer esa fiscalización, ¿ya? O sea, eso tiene que estar claramente definido de antemano. Y recuerden también lo que decía Cata, la inspección del trabajo va a conocer de eso, porque el contrato y el anexo se registran ahí. Entonces la dirección del trabajo, claro, más encima tiene un plazo, este es un tema bien estricto, y la dirección del trabajo va a conocer de antemano cuál es la manera en que el empleador va a fiscalizar. Entonces, si es que el empleador no se ciñe a esa manera de fiscalizar, la dirección del trabajo podría efectivamente actuar. ¿De qué manera en la práctica normalmente se fiscaliza sin que sea tan invasivo? Bueno, celular, reuniones por Zoom, ese tipo de cosas. Atiende más a lo tecnológico que a la visita propiamente tal física. Como decía Catalina, la visita física tiene que ver más con temas de seguridad, de salud, pero no tanto con la fiscalización. La fiscalización va más por la vía remota, por la vía tecnológica. Ahora, puede ser, como les digo, pueden haber realidades de trabajo dinámicas en que implique, por ejemplo, una fiscalización más presencial, porque nosotros estamos insistiendo, hablamos casi todo el rato del teletrabajo, pero hay trabajo remoto, o sea, puede ser el caso, por ejemplo, que yo les decía al inicio de la costurera que no trabaja a través del computador, sino que trabaja con ese trabajo remoto, con una máquina de coser, y quizá ahí sí se hace más necesario que alguien vaya de repente a mirar la calidad de los servicios, estoy inventando. Entonces puede ser que la dinámica de trabajo implique que de vez en cuando vaya alguien a ver. Eso por supuesto que se puede pactar y eso estaría dentro de los acuerdos en el fondo que puedes tener tú y que tú en el anexo puedes decir si una vez al mes el empleador va a ir, por ejemplo, una vez a la semana el empleador. Y quizás sí, pues quizás me podrían incluso molestar si yo no lo dejo porque yo ya acordé que una vez a la semana me van a ir a ver. Entonces ahí tenemos que ver cuál fue el acuerdo de todas maneras. Eh, Así que claro, todo este respeto es como caso a caso, pero es verdad. Sí, es una ley relativamente nueva también, no hay tanta jurisprudencia al respecto, entonces siempre es difícil como dar una regla general, pero los criterios para definir el caso a caso son los que hemos ido conversando. Ahora, sí, y por lo demás, no todo el mundo lo está con jornada. Yo creo que siempre estamos pensando en el teletrabajador como sin jornada, el artículo 22, que además está mal dicho, porque no es el artículo 22, es el inciso segundo, pero este artículo, el que no tiene jornada, en verdad hay muchos con jornada. Hoy día registro de jornada, plataformas de registro de jornada hay millones. Entonces, uno podría tener plataforma de registro de jornada perfectamente, cumpliendo con los parámetros de la Dirección del Trabajo. Uno podría tener informes, entregar informes de lo que está, se puede hacer encargo y uno entregar informes. Podría el empleador mandarte mail y pedirte, oye, por favor necesito un informe al final del día de cómo están estas cosas. Hay otras formas de hacerlo, lo que pasa es que eso no puede llegar a que estés con la cámara prendida todo el día en un Zoom ahí como trabajando y que te estés mirando trabajando, porque eso tampoco pasa en presencialidad. Claro. Y ahí justamente nos consultan algo un poco vinculado a esto de estar o no siempre disponible. Nos preguntan,
no sé si lo preguntaron, pero nos dicen ahí, pero no, me podrían desvincular si no me conecto a reuniones o no contesto el teléfono, pensando que sea similar a no ir a la oficina, por ejemplo, más de 3 veces al mes. Yo creo que, a ver, siempre hay que ir distinguiendo en estos temas. Acá la pregunta es si yo no me conecto a la reunión, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo fijada una reunión, por ejemplo, y no me conecto? Y la pregunta es si me pueden despedir, ¿no? Al igual como si esto fuera presencial, si yo no voy a la reunión, probablemente no me van a despedir en el primer intento, porque podría ser desproporcionado en los términos que mencionaba la Cata hace un rato. Pero si es algo reiterado, si yo tengo la obligación, por ejemplo, de acuerdo a mi contrato o a mi anexo, de conectarme a determinadas reuniones durante el mes, podría llegar a constituir, quizás no sé si tanto una inasistencia, ahí va a depender de si hay jornada o no pactada, claro, y de varios temas, pero sí podría constituir un incumplimiento grave del contrato, ¿ya? Dependiendo de la reiteración, de la gravedad, si es una reunión muy importante. Veamos la reunión, porque si faltaste a la reunión y además no tienes justificación, porque otro tema es que yo digo, oye, falté a la reunión porque me pasó algo, pero si falté porque me quedé dormido, bueno, es que eso es muy distinto a que falté porque tuve una emergencia médica. Y si es la reunión como más importante de tu pega, bueno, es que es como cuando se queda dormido el portero que abre la puerta, parece que si se queda dormido él es más grave que si se queda dormido el vendedor. Entonces el despido, es más proporcional despedir al que se quedó dormido porque era el que abría la puerta a despedir al trabajador que se quedó dormido que era vendedor y que llegó 5 minutos tarde. Entonces, claro, ahí guardando las proporciones de todas maneras. Sí, y poner énfasis también en que el empleador tiene facultades por ley para imponer sanciones. Una de esas sanciones, desde luego, es el despido disciplinario, digamos, por inasistencia, por incumplimiento grave del trabajador, etcétera. Pero en ese abanico grande de sanciones también hay algunas más intermedias. Las amonestaciones escritas son las más típicas, amonestaciones verbales, e incluso el empleador puede multar al trabajador con una pena económica, digamos, de su remuneración. Todo ese abanico, digamos, es donde uno va evaluando la proporcionalidad. Si tiene jornada, le puedes contar el día también. Si no fui a trabajar, van a descontar el día que no fui a trabajar. Exactamente, exactamente. Entonces esas sanciones se tienen que ir evaluando caso a caso de acuerdo a la proporcionalidad. Por faltar a una reunión, difícilmente el despido sería justificado, ¿ya? Así es que, igual como si fuera presencial, se tiene que evaluar caso a caso y con las causales legales que establecen. Estupendo. Entonces, hemos ya hecho un resumen, ¿ya? Pero en realidad fantástico porque hemos pasado por muchos temas que son los que habitualmente se preguntan en la cotidianidad, la gente que nos consulta en la fundación, acá nuestros seguidores, pasamos por el tema de la remuneración en teletrabajo, la jornada, derecho a desconexión, derecho a retracto, qué pasa con los recursos económicos, ¿cierto? Con los materiales para poder trabajar, las medidas que puede tomar el empleador ante ciertos incumplimientos y las medidas también y las herramientas que hay para poder fiscalizar el trabajo de los trabajadores y trabajadoras sin invadir también su privacidad, por supuesto, y también los temas relacionados a las sanciones. Así que hemos visto ya prácticamente todas las temáticas que tienen que ver. Por supuesto que esto es un tema que da para muchas horas de conversación, porque además es algo que es muy actual, ¿cierto? Van surgiendo distintos casos, distintas hipótesis en que quizás la ley no las tiene resueltas específicamente, entonces ahí hay que comenzar a analizar más al detalle qué pasa con cada uno de los casos. Y esto es algo novedoso, no solamente para nosotros, ¿cierto? Para Chile, sino que obviamente para todo el mundo. O sea, la pandemia nos pilló en un momento determinado, no estábamos preparados, así que se fue haciendo ahí camino al andar, como se dice. No sé si les gustaría... Solo agregar un tema más, porque en el fondo lo que dice el José, que esta ley estuvo durmiendo a los laureles mucho tiempo, se acelera por la pandemia, pero claro, durante el primer año, quizás año y medio de pandemia, en realidad muchos empleadores no aplicaron esta ley porque no había intención de regular el teletrabajo. El empleador no quería que sus trabajadores teletrabajaran, no podían llevar a sus trabajadores a teletrabajar porque habían cuarentena, porque estaba cerrado, porque no eran servicios esenciales, tenían la obligación de teletrabajar, pero por una disposición
o una obligación del Estado en el fondo sanitario y no por las ganas de convencionalmente regular esta forma concreta de trabajo. Entonces, eso ha llevado a que esta ley, que fue creada hace 2 años, en realidad su aplicación se ha ido postergando y hoy día estamos viendo relaciones que quizás que llevan harto tiempo en teletrabajo, que partieron en pandemia y que de repente hay que decir, oye, es que ya han pasado 2 años, como ya no podemos seguir diciendo pandemia, empecemos a pensar qué es lo que queremos, vamos a seguirlo así, nos vamos a regular, vamos a volver para atrás, pero empecemos a ver qué hacer y quizás ahora, recién ahora estamos viendo más regulaciones, más casos, más pronunciamientos, porque durante este tiempo intermedio también había mucho susto de hacer, de no hacer, porque no todos los empleadores justamente querían regular una relación que no era la forma en la que querían trabajar, en el fondo se levantaban las cuarentenas y todos querían volver en el fondo. Y la ley te dice, bueno, retracto, pero retracto no es, voy, vuelvo. Entonces, no podía ser así. Así que, claro, quizás esto que estamos haciendo ahora, que es conversar un poco los límites y todo, es buenísimo porque estamos justamente en una instancia en que estamos volviendo a ver cómo esta ley, que ya lleva 2 años, está aplicándose en realidad. Así que sí, está muy interesante lo que va a pasar en tribunales, lo que va a pasar con la Dirección del Trabajo, lo que va a pasar con la Suceso y su pronunciamiento de accidente del trabajo. Así que habrá mucho que contar y quizás podemos volver a hacer esta charla cuando en un tiempo más, a ver qué es lo que ha pasado. Hacer una actualización. Totalmente. Y además porque nos hemos dado cuenta, todos los que estamos acá conectados, ¿cierto? Nos hemos dado cuenta de que hay algunas empresas, algunas oficinas que han decidido mantenerse en teletrabajo. Entonces, es algo que va a perdurar y que en algunos casos están en una modalidad híbrida, entonces mezclan lo presencial con el teletrabajo y ahí se crean nuevas figuras y probablemente van a seguir surgiendo nuevas instituciones a partir de esta realidad que se está dando en nuestro país y además considerando que claro, la ley es bastante corta, como decían ustedes al principio, entonces no hay tantos casos regulados, probablemente van a seguir surgiendo situaciones que no estaban contempladas y ahí, claro, vamos a tener que hacer otra actividad porque en realidad nos vamos a quedar cortos con la información que tenemos hasta el día de hoy disponible en la ley, ¿cierto? En lo que ha pasado en los casos, para poder resolver casos futuros. Así es que les agradecemos desde ya, desde la fundación, desde todas las personas que están conectadas y que acá nos han mandado también algunos mensajes que se los quiero leer. ¿Ah? Nos dicen, por ejemplo, excelente actividad, excelente charla, buenísima charla. Muchas gracias a los abogados y a Fundación Pro Bono. Bueno, muchas gracias a ustedes que se conectan, ¿cierto?, a nuestras actividades. Así es que, José y Catalina, les damos las gracias nuevamente y les quiero preguntar si es que quieren decir algo, alguna reflexión final, algo que se les quede en el tintero. No, yo primero, bueno, agradecer la invitación, agradecerles a ustedes por esta labor educativa en el fondo, porque al final lo que nosotros tratamos de transmitir un poco estos derechos, obligaciones, lo que está ocurriendo, básicamente una forma para que el resto pueda informarse de sus derechos y informarse de sus derechos implica la labor importante también de hacer respetar sus derechos y también de poder comunicarlos. Entonces, creo que esa labor muy linda que hacen ustedes con Fundación Pro Bono, que nosotros podemos ayudarlos desde donde estamos nosotros, que es el derecho laboral, felices de seguir colaborando siempre y agradecerle a ustedes de siempre generar este tipo de espacios. Así que, bueno, y a Guerrero Olivos que también nos da la posibilidad en realidad de estar conectados con ustedes, porque ese es en realidad son ellos los que nos permiten también estar con ustedes hoy, esta tarde. Y a todos los que están conectados ahí, que nos han hecho barra y han hecho preguntas muy buenas también. Así que. Sí, total. Me sumo a los agradecimientos, un millón de gracias. Para nosotros es un honor estar aquí con ustedes y cuenten con nosotros para lo que necesiten. Muchas gracias a usted. Invitadísimos, invitadísimas a una próxima actividad que tengamos de educación legal. Por último, para ya ir cerrando, les recordamos a todas las personas que están conectadas que si tienen alguna duda, alguna consulta legal, nos pueden, es cierto, idealmente pueden ingresar a la página de probono.cl y ingresar
el formulario en el banner que indica ingresa tu caso aquí. Y los vamos a estar esperando ahí en caso de que tengan alguna consulta para poder ayudar, ¿cierto?, a través de nuestro equipo de Fundación Pro Bono con el apoyo de todos nuestros miembros de Fundación Pro Bono, entre ellos, por supuesto, el Estudio Jurídico Guerrero Olivos. Así que les deseamos una muy buena tarde, muchas gracias por conectarse y nos vemos en una próxima actividad. Así que muchas gracias, José, muchas gracias, Catalina, que estén muy bien. Chao, que estés bien. Chao. Chao, chao.